Muy bien, a ver entonces, ¿qué página nos quedamos? Ya andábamos acá por la 900. En la 14.5, profe, y No, vamos a no, no, empezar no, los no, página, ejercicios. página, página. Página 907. Sí, era por acá. Sí, estábamos viendo lo de la regla de la cadena. De hecho, la idea es que ya empecemos con los ejercicios. Agárrense uno del 1 al 6. Del 1 al 6 y solamente vamos a hacer una derivada, ya sea de Z con T o de W con T. Sale. El 5, profe. ¿Mandé? La 5. El 5. Ok, vamos a ver. ¿Me la dictan, por favor? Sí, profe. Es W igual a X por E a la I por sobre 2. ¿A la qué? A la I sobre 2, coma. No, Es no, sobre no. Z. No, No. ¿es sobre Z? 1 sobre Z, ¿no? Sí, sí sobre Z, perdón. ¿Cómo ven al ingeniero? X Así igual a T empezamos al todos, cuadrado. profe. Le voy a dar para que se equivoque. Y ahí sale. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? Perdónenlo. Sigue, ingeniero, ¿qué sigue? X igual a. A T al cuadrado, ¿Cómo? coma, T cuadrada, ¿Así? coma, ajá, Y igual a 1, menos T, ¿Menos coma, qué? menos T, y Z igual a 1 más 2T. Ok. Bien. Entonces, es lógico que aquí vamos a tener que sacar. No hay de Está otra. presentando, profe. A ver, vamos a sacar esa. Era número 5, ¿verdad? ¿Sí o Sí, no? profe. Bien, entonces, ¿están de acuerdo que aquí solamente vamos a poder sacar? Bueno, también podemos sacar dz en dt, pero esta nos conviene. ¿Sí? ¿Por qué nos conviene? Porque si se fijan, W es una función de 3 variables. ¿Sí? ¿Por qué de 3 variables? Porque, bueno, ustedes van a decir, no, es que no son 3 variables, son 2, es X y Z. Sí, sí, pero se asume que la W, perdón, se asume que la Y también es variable aunque no aparece. Significaría que Y puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué asumimos que también tenemos ahí a Y? Pues porque es lógico que si tienes a X y luego a Z, forzosamente tienes que tener a Y. Como que no es lógico que te brinques alfabéticamente una variable. ¿Sí? Digo, sería más entendible pensar en Y y Z. Y obviamente, pues la X, pues la descartarías porque en un momento dado, pues ya no estás haciendo referencia a X. Aquí no hacemos referencia a Y, pero el hecho del orden alfabético sugiere que es una función de 3 variables y significa que la Y toma cualquier valor. No sé si esto quede claro. ¿Sí? Y sobre todo también porque si se fijan aquí también tenemos esto. Lo que estamos observando es que esas 3 variables dependen de otra, de una sola que es T. Bien, entonces, esta derivada va a ser la derivada total. ¿Por qué total? Porque la función tiene 3 variables. Entonces, si voy a derivar esta variable, que es la dependiente, con respecto a la más interna, que es una, la cual es el parámetro, y que pudiera, y que consideramos como variable independiente, puesto que de ellas dependen
las independientes que tenemos aquí, pues va a ser una derivada total, porque nada más hay una variable más interna. Y entonces aquí si aplicamos la regla de la cadena, sería así. ¿Sí o no? Fíjense cómo es la notación. ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Vean cómo es la notación. Estas tienen que ser parciales y estas ordinarias o totales. Bueno, sí, ordinarias o totales, pues. ¿Sí o no? Si en el examen no lo ponen así, está mal, ¿eh? No oigo. Sí, profe. Entonces, la voy a hacer aparte. La parcial de W con respecto de X, pues va a ser E a la 1 sobre Z. La parcial de W con respecto de Y, pues me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no la tengo, asumo que estos son constantes. Es como si estuviera derivando una constante. Un trabajo. Va a quedar 0. ¿Bien? ¿Qué pasó? Sí, yo también ya se la entregué, ya me voy. Ok. Yo Dale. se lo mandé, profe. Sí. Ya me voy. Buenas tardes, profe. Sí. ¿Ya, Arturo? Sí, profe, nada más es que estoy teniendo problemas con el internet del Classroom. O sea, eso lo quiero enviar, pero el Classroom como ¿Y que por qué anda te ves fallando. medio? ¿Por qué te ves nerviosón? Porque el Classroom no me abre, profe, le digo. Estás haciendo cosas raras, hijo, ¿eh? No, aquí no, profe. Pues, Ya nada más es cosa de enviarlo. sale. ¿Ya? Joven. ¿Cómo nos ven a los ingenieros? ¿Qué se me hace, profe? Mañosones. Le andan echando ganas, no, le andan echando ganas, profe. Sí, de repente los ando bien y están así. Y Ya, luego profe, ya se pude. supone que el cuaderno está acá Entonces y no se andan cuida. así. Ojitos así como nerviosones, ¿no? Es que los pone nerviosos. ¿Verdad? Bueno, entonces, la derivada con z va a ser x y voy a derivar esto parcialmente con z, entonces va a ser e a la 1 sobre z por la derivada de esto con z que viene siendo menos 1 sobre z cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Y ahora voy a derivar, voy a obtener estas derivadas ordinarias. Esta va a valer 2t. Esta va a valer menos 1. Profe, tengo una pregunta. Y esta vale 2. Profe, tengo una pregunta. ¿Puso W igual a X por E elevado a la 1 sobre Z? X por e a la 1 sobre z. No, pero hasta arriba, ¿qué no sería elevado a la Y sobre Z? Ahorita que estoy viendo. No, pero pues es que, a ver. Sí es y sobre z, pero pues ¿por qué me dicen hasta ahorita? ¿Cómo ven? Bueno, yo se lo dije por ahorita porque se ve borroso. Bueno, yo lo veo muy borroso. Pongan atención, o sea, díganmelo en el momento, ¿no? O sea, si me lo van a decir al final, pues ya para qué. Luego, Perdón, profe. entonces va a ser esto pasa igual, luego es e a la u por la derivada parcial de u con respecto de y que viene siendo 1 sobre z. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Y obviamente aquí me va a quedar y, pero entonces aquí va a ser y menos y sobre z cuadrado. ¿Ahora sí? Luego, Sí, ahora sí, profe. entonces esto es e a la z, así, por esta derivada que vale 2t. Luego más esta es esta
A ver, aquí nada más, aquí ya no le corregí. Pero ahí no afecta nada. Entonces va a ser así, E a la Y sobre Z. Por la de Y con respecto de T. Es menos 1. Luego más esta, que vale ¿cuánto? Vale menos XY sobre Z cuadrada por E a la Y sobre Z por la derivada de Z con T, que es 2. Bien. Entonces aquí podemos hacer esto, podemos factorizar la exponencial y me va a quedar 2t más, bueno, menos x sobre z menos 2xy sobre z cuadrado. ¿Sí? Podemos dejarla así, pero si se fijan, la derivada total, pues pensaríamos que está en función de X y de Y. Y aquí, pues, por ejemplo, ya le estoy metiendo el parámetro. ¿Sí me explico? Entonces, aquí puede haber de dos sopas. Que todo lo pongamos en función de la derivada, de la variable con respecto a la cual estamos derivando, que en este caso es el parámetro, o bien la pongamos en función de X, Y, Z, que son las variables de las cuales depende W, aunque a su vez también depende de T. Entonces, si yo decido ponerla en función de T, ¿sí? Va a quedar E a la Y. E a la Y sobre Z. Por 2T menos X, que es, ¿dónde está X? Acá está. T cuadrada sobre Z. Sobre 1 más 2T. ¿Sí? Luego menos, lo voy a poner aquí abajito, menos 2XY, 2XY sobre Z cuadrada. Sobre Z cuadrada, que es 1 más 2T al cuadrado. ¿Sí? Claro que aquí podríamos desarrollar, podríamos simplificar. Aquí, corrijo, es E a la Y, pero Y es 1 menos T. Entonces es lógico que hoy podemos simplificar, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo la pone el... Bueno, a ver, ese sería si la ponemos en función de T, pero si la ponemos en función de las tres variables originales, sería E a la Y Z por 2T. ¿Cómo le hago para encontrar a T? Pues utilizo cualquiera de estas variables. Obviamente la más sencilla es Y. Entonces de aquí yo concluyo que T es 1 menos Y. Por lo tanto sería 2 por 1 menos Y. ¿Sí? Menos X, que es T cuadrada sobre 1 más 2T. Menos 2 por X por Y sobre Z cuadrado, que es 1 más 2T al cuadrado. Nada más aquí hay que corregir porque Y es 1 menos T. Aquí es 1 menos T. Y ya. Yo, profe, tengo otra pregunta. No, a ver, permíteme. Aquí estoy mal. Aquí quedamos que le íbamos a poner en función de X y Y. Entonces, eso está bien. Y ya todo lo demás ya nada más lo vuelvo a pasar igual. Nada más había que corregir este. ¿Qué pasó? En la derivada parcial sobre derivada... A ver, en la derivada parcial de z sobre derivada parcial de t sería igual a 3 y no a 2, ¿no, profe? A ver, ¿en dónde? En la derivada parcial de z sobre derivada parcial de t sería igual a 3, ¿no? Aquí Y no no a hay 2. una derivada parcial de Z con respecto de T. Sí, hasta el final.
dz sobre dt es igual a 2. A ver, esas no son derivadas parciales. Bueno, sería igual a 2, ¿que no sería igual a 3? No, porque estoy derivando a z con respecto de t. Esto es 1 más 2t. Es 2. ¿De dónde saldría el 3? ¿No? Ok, perfecto. Estoy derivando esto con respecto de t. Este es un 2. 2 más 1. ¿Pero por qué 2 más 1? La derivada de t es 1. Pero a ver, es que esto es 1 más 2t. Derivada de 1 es 0. Y la derivada de 2t es 2. Sí, cierto. Saca toda la derivada de completa. Ya. ¿No? Sí, ya. Perdón, profe. Bien. A ver, vamos a ver cómo quedaría. A ver, este es impar, ¿verdad? No. Sí es impar. A ver, es 14,5 el 5. Vamos a ver. Ujú, ujú. Salud. Gracias, Salud. gracias. ¿Se espantaron? Sí, profe. Se me salió así nomás, ¿no? Sí, así nomás. Sí, sí, ya debe de abrigarse, profe, ya hace frío. Joven. ¿Algo eso o no? Sí, profe. Hasta brinqué. A ver, vamos a ver. ¿Es qué? ¿14 qué? ¿14,5? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Número 5. A ver, vamos a compartirles pantalla. Compartir pantalla. Aquí está. 14,5. Vean, nos la pone así como le hicimos acá. ¿Sí se fijan? La pone así. Pero sinceramente, lo más correcto es que se ponga todo en función de t o en función de las variables de las cuales depende directamente w. Sin embargo, podemos ver que estamos bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí. A ver, entonces vamos a continuar. A ver, agárrense uno. Sale. El 11, profe. El 11. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Z es igual a E elevado a la R por coseno de... no me acuerdo cómo se llama ese ángulo. Es como Teta, ingeniero. teta, perdón. A ver, no. ¿Es el número qué? 11. Ah, pero el coseno es factor, es coseno de teta. Luego, Coma R igual a S por T. Y teta igual a raíz de Z al cuadrado más T al cuadrado. z cuadrado, s cuadrado, S ingeniero. cuadrado, perdón. Bien. A ver, vamos a ver aquí cómo está esto.
A ver, en este caso podemos ver que Z es función de R y de teta. Y a su vez, R es función de S y T, y teta también es función de S y T. ¿Sí están de acuerdo? Oigo. Sí, profe. En el anterior, W era función de X, Y y Z. X era función de T. Lo mismo que Y y lo mismo que Z. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso es que en el anterior era derivada total. Pero en este caso no va a ser derivada total. ¿Por qué? Porque Z depende de dos variables, las cuales a su vez dependen de otras dos. ¿Sí? Entonces solamente pueden ser parciales. Entonces, aquí sí va a ser parcial de Z con S o parcial de Z con T. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Con ese, profe. Con S. Entonces, parcial de Z con S. Bien. Aplicando la regla de la cadena, ¿ya dejé de presentar? Sí, profe. Sí, profe. Parcial de Z con S, si aplico la regla de la cadena, ¿están de acuerdo que estas van a ser parciales? Y entonces van a ser las parciales con respecto a las variables de Z, que son R y teta. Pero a su vez, las voy a multiplicar por, ¿cómo van a ser? ¿Parciales o ordinarias? Las que sí. Parciales. Parciales, va a ser parcial de R con S, aquí más parcial de R, perdón, de teta con S. ¿Sí o no? ¿Sí? Así va a quedar la regla. Bien. Entonces vamos a sacarlas por separado. ¿Cuánto vale la parcial de Z con R? Esto va a ser constante y nada más derivo a esto. Pues va a ser E a la R coseno de teta. ¿Sí? Porque luego dividiríamos a R con respecto de R y es 1. Y ya multiplicado por 1 pues ya no se pone. Bien. La parcial de Z con respecto de teta va a ser esto que es constante y voy a derivar al coseno de teta con teta que vendría siendo menos seno. ¿Sí o no? Sí, profe. La derivada de teta con respecto de teta que sería 1. Ahí está. Bien. Ahora la parcial de R con S que vendría siendo T. ¿Están de acuerdo, verdad? T. Y luego la parcial de R con respecto de, perdón, la parcial de teta con respecto de S, que vendría siendo, lo voy a poner aquí abajito, 1/2 por esto a la m-1 por la derivada de esto con respecto de S, que vendría siendo 2S. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces voy a sustituir la parcial de Z con respecto de S es esta derivada parcial que vale esto. E a la R coseno de teta. Por la parcial de R con respecto de S que es T. La voy a poner acá. Luego, más esta derivada parcial que viene siendo esta. Pero entonces aquí se va a hacer menos. E a la R seno de teta. Por la parcial de teta con respecto de S que es este chorizo. O sea que va a ser, lo correcto es que ponga así, S, porque el 2 se cancela, sobre la raíz de S cuadrada más teta cuadrado, por lo que había borrado había sido la parcial de Z con teta, que es E a la R
seno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y bueno, aquí podríamos, pues, por ejemplo, factorizar. Podemos factorizar e a la r. Podemos decir, bueno, pues vamos a ponerlo todo con respecto de t o todo con respecto de r y teta, ¿verdad? O sea que t no se vea. Y bueno, si yo no quiero que se vea r, la puedo despejar de aquí. T va a ser r sobre s y en vez de poner t, no, miento. A ver, ¿de dónde podríamos sacar? No, aquí sí va a estar más difícil, porque ya son dos variables independientes. Sí, entonces así quedaría. A ver, vamos a ver. ¿Qué número es? A las 5, profe. 11. El 11. 11, 11, profe. 11. Vamos a ver. 11. A ver, aquí está. Bueno, podemos factorizar e a la r y me va a quedar t coseno de teta menos s sobre la raíz. Ahí está, por seno de teta. ¿Sí están de acuerdo? Que es lo mismo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a continuar entonces. A ver. A ver, de aquí cuál quieren, el 14 o el 15. El 15 se ve bueno. Nada más que tendríamos que poner la tabla, me voy a tardar. A ver. Ahí lo que nos está pidiendo. A ver, pues rápidamente. Ya para... A ver, entonces aquí fíjense bien. Lo que pasa es, sí, como lo habíamos planteado. Miren, voy a quitar esto. Porque aquí es donde seguramente está el problema. Donde no sé, donde lo... No, es que... A ver, va de nuevo. Fíjense bien. Dijimos que es G de U de V. Y esto es... Sigue presentando, profe. F es función de X y de Y. ¿Sí? Pero X es E a la U más seno de V. E a la U más coseno de V. ¿Sí? Eso no hay ningún problema, que fue lo que hicimos. Ahora, yo quiero encontrar la parcial de G con respecto de U en 0, 0. Y entonces ahí la tabla, es que le hace falta claridad a la tabla. A ver, fíjense bien. Les voy a explicar por qué. Si yo les comparto mi imagen, ya son las 8. A ver, rápidamente, nada más les explico eso. Fíjense bien, le hace falta claridad aquí a la tabla. Este punto es X, Y o es U, V. ¿Sí? O sea, eso no le hace falta claridad. Ahora, ojo, nos daríamos cuenta de que esto es U, B
y que esto es x, y, ¿sí? Ya me voy a venir para acá. Por este hecho, a ver, si x, si este vale 0 y este vale 0, al sustituir aquí, me va a quedar e a la 0, 1, más seno de 0, que es 0, me va a dar 1, que sería este. Y luego, si yo sustituyo esto en esta, me va a quedar e a la 0, 1, más coseno de 0, 1. 1 y 1 es 2. O sea, que este punto viene siendo u, v, y este punto viene siendo x, y. ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Y eso no lo dice el libro. Bueno, el ejercicio le hace falta claridad. O sea, nosotros visualizaríamos eso después de decir, a ver, ¿qué onda? Ahora, nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, lo pide en 0, en 0, 0. Entonces, en 0, 0 esto es... que fue como lo hicimos. O sea, no hubo gran problema. Sí, no hubo gran problema porque dijimos, bueno, es esta columna porque nos da el 0, 0. Es U y V. Y de hecho sí es U y V. De hecho sí. Pero entonces, fíjense bien, si hacemos lo que habíamos hecho antes, que no estaba mal, pero elegimos malos valores, quedaría así, fíjense. Parcial de f con respecto de x por la parcial de x con respecto de u en 0, 0. Así lo pusimos. Más la parcial de f con respecto de y por la parcial de y con respecto de u en 0, 0. ¿Bien? Bien. Este cuate, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque viene siendo e a la 0. Entonces me da 1. Más no hay ningún problema. Viene siendo 1. El problema está con este y con este. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, ¿cómo sacamos los valores? Con la tabla, de hecho así lo hicimos. A ver, si u y v valen 0, ¿cuánto vale la derivada parcial? Sí, pero si u y v, acuérdense que la derivada parcial depende de x. Perdón, la f depende de x y depende de y. La f depende de x y depende de y. Entonces sus derivadas no las vamos a asumir con respecto a u y v, sino con respecto a las variables de las que depende, que son x y y. Entonces, si u y v porque le habíamos puesto cuánto le habíamos... No, pues entonces sí, pues ahí está. ¿Cuánto nos había dado hace rato? 12. 12. 12. Sí, sí, sí. Sí, nada más que estas derivadas parciales van a depender de x y de y, porque f depende de x y de y. Entonces, fíjense bien, este punto y este punto dependen, porque si u y v vale 0, 0, x y y vale 1, 2, ya lo acabamos de demostrar. ¿Sí? Entonces, estas derivadas parciales van a ser con respecto de x y y, porque dependen de esas variables, no dependen de u y v. Entonces, la parcial de f con respecto de x, cuando u y v es 0,0, significa que x y y vale 1 y 2, y entonces va a valer 2. Luego, más esta derivada parcial, como está con respecto de y, es también evaluada en 0, 0, pero cuando u, v es 0, 0, x, y vale 1, 2, y entonces esa derivada parcial vale 5.
Y entonces el resultado va a ser 7. Porque sería 2 por 1, 2 más 5 por 1. 5, 2 más 5, 7. ¿Sí están de acuerdo? Pero sí, efectivamente, estas derivadas parciales tienen que ser con esta columna, puesto que tiene que ser con las variables correspondientes. Entonces aquí nos faltó nada más darnos cuenta que efectivamente este punto es de X y Y cuando U y V vale 0,0. ¿Sí me explicó? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, estaba medio capcioso. Ya ven que les dije, a ver, es que aquí hay que plantearla como que esto es X y este es Y. Y entonces, pues ahora le aplicamos la regla de la cadena. Pues sí, pero ya después ya no adecuamos esto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer más ejercicios de este. Miren, esto está interesante. Ahorita ya no, obviamente, ya se acabó la clase. Mañana vamos a hacer otros. ¿Sí? Entonces vamos a dejarle aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Mañana el examen, entonces. Así es, profe. Está bien, profe, sí. Pero estudienle bien. Ya dudas que haya, les voy a mandar un link para que me las puedan hacer por ahí. ¿Sale? Ok, perfecto, profesor. Bueno, que pasen buena noche, un abrazo, éxito, que estén muy bien. Gracias. Igualmente, maestro. Profe, gracias. Mañana, profe, gracias. Nos vemos.